¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Oye, Paco, son distintos los temas. Permíteme entrar por el que ha ocupado en las últimas horas el debate sobre pues la convocatoria de muchos de nosotros a que no participemos en esto que nos parece un engaño y el empecinamiento del gobierno por hacerlo a la consulta del próximo 1 de agosto. Ya dijo incluso Ricardo Monreal que ve muy difícil que se llegue al 40% de la participación en la consulta. ¿Cómo ves lo que muchos consideramos es o se trata de una mascarada más de propaganda que esconde en realidad pues la ineficacia del gobierno federal frente a este y múltiples otros temas? Yo siento que el gobierno, por alguna razón que desconozco, hay un montón de interpretaciones en las cuales no voy a abundar, o no tiene los elementos o no quiere hacerlo el perseguir a sus antecesores, pero a la vez no quiere dejarlos ir del anzuelo. Él lo que busca es un botín político, no tanto hacer justicia, porque si eso fuera cierto, pues había un montón de personas dentro de su entorno con los que podría empezar a investigar judicialmente. Entonces, el presidente lo que quiere es un linchamiento político de estas personas, que ya lo está haciendo, lo hace en las mañaneras todos los días. Pero yo me opongo precisamente por ello a esta consulta por dos cosas. Porque la ley no puede ser, la aplicación de la ley por parte de la autoridad no puede estar sujeta a consulta. De hecho, esa consulta ya se dio en 2018. Se votó para que esta persona haga justicia y persiga a los delincuentes, que no lo ha hecho. No ha perseguido delincuentes ni dentro del aparato político, ni ha perseguido a los cárteles. De hecho, va a taquear con ellos y hasta felicita a sus madres. Y por otro lado, por impopular que sea esto que voy a decir, es absolutamente cierto. El someter los derechos humanos, las garantías individuales que establece la Constitución, sean las de quien sea, a una consulta popular, bueno, pues es el primer paso hacia una dictadura. Digamos, hoy sí, qué padre, vamos a votar porque enjuicien a Peña Nieto. ¿De qué? No sé, que lo enjuicien, me cae gordo, es un ladrón. Ve nomás todo lo que hizo con la Gaviota y la Casa Blanca y lo que quieras, y Calderón también, y Fox, y Cedillo, y Salinas, y todos estos villanos del cuento que ha venido armando López Obrador. Ok, y tú les das con tu voto carta ancha para que hagan eso, y al rato, cuando la consulta sea, vamos a juzgar a Marco Levario Turcot por ser un subversivo, o a Paco Calderón por ser otro subversivo y fascista y racista y todos los cuentos que me han armado. Bueno, perfecto, también eres el impopular, vamos a la picota, vamos a la hoguera por ello. Y luego a cada uno de los ciudadanos. No sé si me explico. Una vez que el presidente decide dar el brinco de yo estoy por encima de la ley, ¿qué tal si esa ley es la que te protege? Ya no tienes protección alguna ante los caprichos del autócrata. Y este hombre tiene pulsiones autócratas. Perdón que lo diga, esta es la verdad. ¿Qué nos corresponde ponerle un alto? Sí, bueno, nosotros hemos comentado y las coincidencias que hemos tenido tú y yo desde años, incluso señalando esa actitud tiránica, ¿te acuerdas? Cómo se molestaban mucho los defensores en distintos espacios que hemos ocupado cuando señalábamos eso, ese perfil que ahora, por supuesto, intenta traducir. Paco, pero no sé si esté pecando yo de optimista, me parece que a poco más de 2 años y medio de las funciones de presidente de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra con un descrédito mayor, desgastada la figura retórica, su propia imagen, y sobre todo, por supuesto, la ineficacia en el gobierno, que de suyo en sí mismo el ejercicio del poder implica un desgaste. No es lo mismo esta convocatoria de Andrés Manuel López Obrador que las consultas previas, que fueron también evidentemente una mascarada, o la propia rifa de un avión que no se rifó y que todavía ni siquiera se reparten estos premios, etcétera, etcétera. ¿No crees que estamos en una situación de desgaste de la propia óptica tiránica de Andrés Manuel López Obrador, de sus propios seguidores, y hay o notas un fortalecimiento mayor de eso que hemos dado en llamar sociedad civil? Bueno, yo creo que sí, pero haríamos muy mal en darlo por descontado. Es un hombre muy hábil, es un político muy taimado
y sabe su juego. Yo nunca he creído que sea un demócrata, pero que el tipo tiene una voluntad de poder y eso es lo primero que necesita un político, vaya que sí la tiene. Él va a meter toda la carne al asador, va a mover todos sus peones para tratar de sacar el mayor provecho posible y de lograr, digamos, el mayor acarreo a esta consulta. Pero si no lo obtiene, yo estoy casi seguro que él tiene un plan B que va a ser claro. Fueron mis enemigos, los traidores a la patria, el PRI. El INE, Paco Calderón, todos ellos. El Universal, Reforma. Los villanos de esa historia, porque lo que realmente le interesa a este señor, evidentemente no es gobernar el país, no es administrar los recursos públicos, no es hacerle justicia a la gente, ni que eleve su nivel de vida, eso por supuesto que no, y lo estamos viendo con la pandemia. Este hombre tiene una fijación, yo te diría, emocional, patológica, por lo que ellos llaman la narrativa. La narrativa es el cuento con el que quiero que me recuerden la posteridad. Yo alguna vez dije en plan de broma, y ahora me doy cuenta que lo dije más en serio que entonces, que este hombre lo que quiere es ser un héroe nacional, él quiere figurar en ese panteón ridículo en el que él evidentemente cree que llamamos la historia oficial, y de hecho lo puedes ver en el logo de su gobierno, ¿no? Él quiere figurar entre todos esos héroes del panteón nacional, que si realmente supiera historia sabría que cada uno de esos héroes es la negación del siguiente. Digamos, Hidalgo quería poner a Fernando VII, Morelos quería un país independiente pero con religión única, Juárez quería quitar a la religión, y quería quedarse con el poder, que de hecho se quedó hasta su muerte. Madero precisamente quería que no hubiera presidencia vitalicia, y Madero era un empresario capitalista, y Cárdenas era un presidente prosocialista. Digamos, uno es la contradicción del otro, pero en este amasijo que inventó el PRI, y no olvidemos que en el fondo López Obrador es un priista de la vieja escuela, y por eso... Sí, porque también tienes que agregar a Jesús, a Jesucristo. Perdóname. Digo, y es que también tienes que, o tendríamos que adicionar, aparte de esos héroes que nos dieron patria y él encarna la patria como uno más de esos héroes, hay otros símbolos a los que acude, como Jesucristo, etcétera, ¿no? Pero te interrumpí, discúlpame. No, es eso. Él, digamos, todo presidente, y no nos hagamos tontos, todo presidente, yo se lo oí a Fox, se lo oí a Salinas, se lo oí a un montón de gente, quiere ser el mejor presidente de la historia de México, que es un título que no les corresponde a ellos adjudicarse, sino que será la historia muy a posteriori quien emite el juicio. No, la narrativa de este hombre es: yo ya soy un héroe nacional. Primero soy el héroe y luego voy a ver qué hago. Y entonces todo es: necesito gente que me adule, necesito periodistas que me lavan las patas, necesito insistir todos los días: yo soy diferente, yo quiero mucho al pueblo. Digo, no hay nada más cansado que un tipo que todos los días canta sus virtudes. Y evidentemente, como bien dices tú, claro que hay un desgaste, precisamente como las cosas no le han salido. Uno, porque jamás se imaginó, bueno, primero que sus decisiones tendrían consecuencias duras, y dos, que vendría esta pandemia que literalmente castraría a su gobierno. Entonces llega con resultados que no son los que él quería en las elecciones intermedias, y entonces el tipo, entre que se deprime, se enoja, se desespera, y entonces dice: sí, pues voy a meterle el acelerador. No creo que vaya a ser un presidente que se modere, creo que va a ser un presidente que se radicalice, al punto que ahora su única intervención en política exterior es aplaudir la dictadura cubana, a menos de un mes que dijo que odiaba a los tiranos, y es el primero que sale a defenderlos, a Ortega y a los herederos de Castro. Y no solo eso, ahora quiere abrir relaciones con Corea del Norte. Corea del Norte, por amor de Dios, hay un terrorista mundial en este planeta, es Corea del Norte, un terrorista nuclear. ¿Cuál es el sentido, no? Después de haber sido un presidente abyecto ante Trump, que verdaderamente insultó y pateó a mexicanos, llega alguien como Joe Biden, que uno diría, bueno, este es, digamos, la centroizquierda norteamericana, tendría que ser su aliado natural. No, es su enemigo acérrimo. Él lo que busca es un pleito con el vecino del norte y principal socio comercial. ¿Por qué? Porque eso le da a él la narrativa: soy el héroe internacional, soy el nuevo Castro, me opongo al villano. Al villano que debió oponerse nunca se opuso, pero este que lo encuentra blandito dice: esto es lo que yo necesito, una pelea con los Estados Unidos para volver a agarrar esa aura de yo soy imbatible, yo soy invencible, yo soy la patria, que eso es en el fondo lo que él
No creo que él crea, pero él quisiera que tú creyeras eso. Paco, una narrativa histórica, estaba apuntando mientras tú comentabas, porque hay que tomar muy en cuenta todo esto que tú dices. Una narrativa histórica, el héroe, un combate a la verdad a través de la propaganda, la traducción de la crítica como un ataque para él, nunca habla de pluralidad, el culto a la personalidad, la elección de enemigos, el nacionalismo exacerbado, sus simpatías para Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, en un contexto en el que hay que recordar hace 6 meses Kim Jong, antes de fingir una enfermedad que no tenía, señaló que uno de los principales problemas de Corea del Norte es que no tenía aliados. 6 meses después surge este discurso de Andrés Manuel López Obrador. Todos estos elementos, Paco, nos están hablando, sí, de que estamos nosotros viviendo un régimen de fragilidad democrática con un hombre tirano, es decir, con alguien que quiere, en efecto, no hacer un cambio al de antes, como muchos creyeron, le llamaban involución de corte autoritario a los viejos de tiempos del PRI, no, sino a transformar el régimen mexicano. ¿Crees que esa sea su propia intencionalidad a un régimen en efecto autocrático? Evidentemente autocrático, sí. Seamos muy cuidadosos con los términos, no por otra cosa, sino porque si uno pone un término muy agresivo, la gente dice, ay, bájale, 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 ¿quién te está persiguiendo? Tú estás pudiendo decir todas estas cosas. Y entonces si hablas términos como tirano o dictador, la gente dice, con un granito de sal. Autócrata, evidentemente, caudillo, por supuesto. Él quisiera ser un Cárdenas, es decir, estos caudillos, estos hombres fuertes, no demócratas, que llevan lo que ellos llaman o conciben, en las palabras de Sukarno, la democracia dirigida. Él le llama democracia participativa, que en realidad es que el pueblo haga lo que yo quiera. No lo que el pueblo dice, sino y yo le digo al pueblo qué es lo que yo quiero hacer y que el pueblo sea el que me vindique. Ese es, digamos, el manualito que están siguiendo. Se necesita ser un autócrata muy estúpido. Estoy pensando en algún Pinochet, no sé si él lo dijo, ciertamente lo dijo Franco, que no era tan estúpido como luego dicen, pero ciertamente decía estupideces. Se necesita ser un autócrata muy estúpido para lanzarte de lleno contra la democracia. Hitler despreciaba la democracia, hablaba seguido en contra de ella, Franco lo mismo. No, estos lo que hacen es que yo soy la verdadera democracia. La democracia no son los rendición de cuentas y contrapesos, la democracia es el pueblo y el líder. Yo hago lo que quiere el pueblo, las mayorías, esa es la democracia. He sido el presidente más votado en la historia de México, ya eso me pone como el mayor demócrata. No es cierto, un montón de autócratas han llegado por la vía democrática al poder para luego despedazarla. Creo hasta que saqué un cartón sobre ello, desde Napoleón III, Porfirio Díaz, Papadoc Duvalier, Juan Domingo Perón, por supuesto Adolfo Hitler, Chávez, el que tú quieras. Digo, es un manualito muy fácil. Uso la democracia para llegar al poder y ya desde el poder no quería yo la democracia, yo sueño con la revolución y ser el héroe de estampita. Eso creo, Paco. Por eso creo que no incurro en una falta de precisión o de rigor intelectual, porque una cosa es que el perfil biográfico de un hombre se apegue a tal o cual característica, en mi opinión, a un tirano, y otra cosa es cómo surge y cómo se desarrolla. Acabas de mencionar por lo menos a 4 dictadores que a través de las propias urnas, 1932 Adolfo Hitler, llega a ser canciller, más todos los que acabas de señalar, y que su propio perfil fue adocenándose, fue imbricándose o logrando un grado de comunicación mayor con amplias bases sociales, que entonces en efecto permiten esa vuelta de tuerca de haber llegado, accedido al poder a través de la democracia y terminar precisamente dinamitando, incluso como formas de perpetuar el poder, a las propias instituciones democráticas. En México me parece que no incurrimos en una imprecisión
digamos, intelectual, si decimos, ese es el perfil de Andrés Manuel. Otra cosa, por supuesto, es si tenemos ese régimen, lo cual en efecto es un despropósito, pero si nos hacemos cargo de que culto a la personalidad, elección de enemigos, el nacionalismo exacerbado, traducir la crítica como un ataque en contra de él, sentirse predestinado, etcétera, sí al menos él tiene ese perfil, ¿o me equivoco? No, no te equivocas, y coincido contigo plenamente. Yo creo que el perfil está allí. Yo creo que la frontera para decir este hombre es un tirano, es un déspota, es un dictador, es cuando él reprime exprofeso y tiene muertos. Digo, este hombre tiene muertos, pero por lo del COVID. Que saque él las armas y que apalee, que golpee, que reprima. Allí sí ya se cruza el Rubicón, ¿me entiendes? Y yo creo que para mucha gente es eso. Dices, oye, ¿a quién ha matado? ¿A quién ha metido al bote? Bla, bla, bla. Digo, no, pero el huevo de la serpiente está allí. No sé si me explico. No, ya te entendí. Ese es el asunto, porque además la pregunta siguiente, me parece, Paco, es ¿cómo es que puede empollar un huevo? Ahí el caldo de cultivo de eso es que se requiere también pues gente en orfandad intelectual, que lo que necesita no es una idea, sino una esperanza, un sentido de pertenencia, azuzarlos, emoción, porque es el otro lado donde un tirano o un perfil de un hombre tirano puede alcanzar a tener éxito, que es en toda esa base social llena de resentimiento, pues que en efecto también otro de los cortes que se dan entre las visiones tiránicas es el menosprecio por la ciencia, el incentivo de la fe. No puedo dejar de remitirme a Martí Batres sugiriendo unas gotitas milagrosas junto a la secretaria de Gobernación diciendo lo mismo frente al COVID, o al propio presidente diciendo que no tiene ciencia prácticamente ninguna disciplina que pues, ha sido fundamental para la civilización. En fin, todo esto nos remite a que en México sí existen amplias capas de la sociedad que son capaces de creer, como a Hitler le creyeron, por ejemplo, y eso es un ejemplo que ponía mucho Humberto Eco, el tema de la horizontalidad de la Tierra, y que la Tierra era apenas la capa interna de un mundo todavía más complejo. Imagínate una estupidez como esa que mucha gente lo llegó a creer, o en la Unión Soviética igual, ese menosprecio por la propia ciencia. Tenemos en México ese caldo de cultivo para que el huevo de la serpiente, ¡pum!, llegue a surgir. Por supuesto, digo, México es un país muy desigual. Ahora te dicen, ¿dónde estabas tú? Que nunca dijiste eso. Hombre, lo vengo diciendo desde hace 40 años. Se necesita ser ciego para vivir en México y darte cuenta que es un país muy desigual y por lo mismo injusto. Es un país para el que amplias capas de la población no tienen justicia, no tienen una educación realmente que los eleve, que los redima, que no tienen salarios que literalmente les permitan un mejor nivel de vida. La cosa es cómo se logra eso. El caldo de cultivo está allí, digamos, la pradera está seca para que cualquiera llegue con una antorcha lo incendie, y este hombre es lo que ha hecho. Hay una regla en los Estados Unidos que dice, si funciona no lo rompas. Bueno, eso es lo que debería de hacer cualquier gobernante que quiera cambiar cosas. Mira, lo que veas que funciona, déjalo. Lo que veas que no funciona, búscate la persona que te pueda decir cómo funciona. Y este señor dice, no, arrasa con todo y a ver qué se nos ocurre. Pues eso es terrible. Ahora, sobre la base social, mira, hay muchas gentes, hay de todo tipo. Hay desde el tarado que dice, ya le dimos oportunidad a estos dos, ahora dale oportunidad a este. Hay desde el que te dice, perdón, los demás no me daban nada, este me da una lana, yo la necesito y la tomo y no quiero que me la quiten y por eso voto. Hay otros que dicen, es que es la causa. Sí, yo no entiendo a este hombre, pero antes de criticarlo, me recluyo y pienso, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? Por amor de Dios. Y hay otros que son los puros y duros y dicen, sí, eso es lo que he creído, porque nunca han creído en el fondo eso. No sé si me explico. Todo se hace un caldo de cultivo y a todos lo sabe manejar. Eso es a lo que él se dedica. Este hombre no hubiera podido llegar a la presidencia si no tuviera recursos.
Y estamos viendo, porque se ha visto que es un patrón, que la forma que este hombre se ha hecho de recursos es sacándole dinero a otras personas. Manda a sus personeros a que extraigan dinero de otros lados, particularmente del erario. Bueno, eso quiere decir que este hombre ha perfeccionado el arte de la extorsión. Él tiene algo con que extorsionar, sean movilizaciones, sean cochupos, sean lo que quiera, para sacar lo que él quiere. Ahora, ese caldo de cultivo también es o tiene que ver mucho con la falta de una educación democrática, ¿no? Ética o jurídica, porque, no sé, y de derechos humanos, desde luego, no sé, también hablando de las estupideces que llegamos a escuchar cuando alguien dice, bueno, Andrés Manuel puede ser igual de ratero, nada más que a nosotros nos reparte, o esta falta de consideración para el otro. Nunca discuten o piensan en torno de alguna idea que proponga Paco Calderón o cualquier intelectual, sino su procedencia, su intencionalidad o sus omisiones previas, cuando incluso parte de tus propios derechos democráticos y humanos es haber guardado silencio antes y hoy, porque se te pega la gana, no lo guardas. Es decir, no hay nunca en este intercambio público, y ahí creo que sí va ganando Andrés Manuel López Obrador, dije nunca, me excedí, casi siempre gana él esa propia narrativa en donde discutimos procedencias, intencionalidades, pero habitualmente no se discuten ideas en sí mismas, y eso, y para eso son muy buenos en sus redes, en el propio discurso, junto con todo el desgaste que han tenido. ¿No te sientes así en no pocas ocasiones? Tú eres una persona muy leída y muy reconocida, y en particular en las redes sociales, cuando intentan atajar tu propia idea a partir de este tipo de dicterios o de críticas ad hominem, en donde no importó, ya no importó tu planteamiento, lo que importó es que lo dijiste de una manera muy sospechosa. Bueno, esa es la estrategia, ¿no? No voy a argumentar contigo, no voy a debatir contigo, porque en los debates me ganas. Lo que voy a hacer es que te voy a descalificar de antemano. Yo te puedo decir, tus políticas van a fracasar por esto y esto y esto y esto, y yo voy a salir con Riquín Canallín, y para Exacto. la enorme mayoría de los votantes, eso fue lo que pegó, ¿me entiendes? No oyeron los argumentos. Lo mismo está pasando ahora en las mañaneras con esta cosa de quién es quién en las mentiras. Nunca hay una información que refute lo que dice la prensa. Lo que hay es una serie de insultos, de descalificaciones y de invectivas a quien lo dice. Es decir, linchen al mensajero para no tener que tocar los temas. Y por supuesto, para mucha gente, que evidentemente venimos de un país que no tiene tradición democrática, pues eso les divierte y los impulsa. Y por supuesto, él dice, ya, yo desde el poder empujo a todos estos y tengo mi ejército de bots y mi ejército de simpatizantes, que no necesariamente son bots, sino gente que le compra completito su rollo, que van y te insultan. Eso es lo de menos, ¿no? Si hubiera debate, sería todavía más interesante, pero no lo es. Y en cuanto a él, en su fuero interno, es una vieja tara de la izquierda, esta idea de que no hay más ruta que la nuestra. No es que no oigan, es que no quieren oír. Platicando con un expresidente, él me decía, mira, todo el chiste de un gabinete es que el presidente, primero, tenga un plan de qué quiere hacer, y segundo, a cada una de las dependencias escoja una persona que sepa más que él, para que cuando él le dice, mira, mi plan es este, él le diga, señor presidente, no se puede, o sí se puede, y si se puede de esta manera. Y el presidente no quiere eso, este presidente no quiere eso. Este presidente lo que quiere es, mira, yo quiero hacer un castillo en las nubes y quiero un secretario de Estado que me diga, ¿lo quiere de mármol o de ladrillo? No quiere un experto, quiere un pelagatos, y lo estamos viendo. ¿Quién es el gabinete en México? El presidente. Los secretarios de Estado pues sirven por lo que se le unta al queso. ¿Qué ha hecho doña Olga? Acabamos de ver a Tatiana ir a Washington, le dicen, oiga, usted la de economía, ¿qué onda con el respeto a los contratos firmados? Eso es de energía, eso no me toca a mí. Entonces, ¿a qué vino? No, y terrible su declaración esta donde dice que a México que a Estados Unidos le perjudica más el cierre de las fronteras que a nuestro país, o su falta de defensa en relación con la industria automotriz, y nosotros volcados en cómo se viste.
¿Te deja satisfecha la oposición hasta este momento? Entendiendo que se trata no de un ente monolítico, sino heterogéneo, diverso, incluso a veces contradictorio en sí mismo. Frente a todo este panorama que es desolador, ¿tú te sientes satisfecho incluso como parte? Yo también me siento parte de la propia oposición, cada uno desarrollando lo que nos corresponde en este país, o crees que también nosotros tenemos nuestras mismas taras que han funcionado en no pocas ocasiones como, pues como, ¿qué? Una parte de un teatro en donde se sigue desplegando la narrativa autoritaria de Andrés Manuel López Obrador? Mira, vuelvo a lo mismo, no caigamos en su juego. Si nosotros nos asumimos como la oposición, estamos validando su choro. Nosotros no somos la oposición, nosotros somos la prensa. Evidentemente, la prensa siempre va a ser la oposición. La prensa siempre tiene que estar cuestionando al poder. No, digamos, solamente en las dictaduras, los regímenes autoritarios, la prensa es como el Granma o el Pravda o el que le quieras tú llamar. La prensa siempre tiene que ir en contra del gobierno, tiene que estarle rascando la mugre al gobierno, porque entre otras cosas eso ayuda al gobierno. A veces lo tumba y a veces le ayuda porque dice, a ver, perdón, aquí estoy viendo que hay un asunto que no estoy viendo bien. Pero el presidente... Sí, bueno, pero a este gobierno no le ayuda. Este gobierno siempre asume que un papel de la prensa crítico, como es el que en efecto debe ser, representa a la prensa un propio adversario. Son nuestros opositores, nuestros adversarios. Y entonces, ¿quiénes son nuestros aliados? Bueno, pues prensa psicofanta, los famosos idiotas útiles, y peor aún, ni siquiera eso, patiños verdaderamente de carpa de quinta, que van a adularlo todas las mañanas, gente que ni siquiera sabe qué le va a preguntar, pero ya les pasaron la pregunta y no saben ni leerla. La chica esta que luego, según esto, lincha. Elizabeth García, sí, sí. Sí, no sabe ni hablar, no sabe leer. Y bueno, luego han salido sus tweets y todas estas cosas. Dices, bueno, no tiene ni siquiera la mínima ética profesional como para asumirse como periodista, ¿no? Eso no le importa. Él dice, son las redes alternas, un poquito al estilo Trump, y yo necesito de chapuceros y serranos y moléculas y ya no sé cómo se llama. Cualquier cosa menos periodismo, es una estructura de propaganda, pero... déjame. Él lo que quiere es desacreditar al periodismo para que si estuviera en sus sueños guajiros desapareciera y sustituirlo con simples megáfonos que ampliasen su mensaje sin criticarlo. Sí, yo me refería y me sigo refiriendo, no es ente orgánico, digamos, estructurado en función de partidos o como una encomienda previa o una, una mística en donde se trata de promover incluso otro tipo de personajes o ideologías. No, yo me refiero a la suerte de contrapesos que le representa por definición la prensa en cualquier entorno, sea democrático o no, y frente a cualquier presidente, pero en particular con que en efecto nos ve en el ejercicio de la prensa, a los intelectuales, en fin, a todos aquellos especialistas, tienen una opinión distinta, nos ve como eso ahora. Pero más allá de, por supuesto, seamos o debamos ser muy rigurosos, muy precisos, tú te sientes satisfecho con esta prensa que tenemos, con estos partidos políticos que tenemos, con esto que tenemos, más allá, por supuesto, de la facilona respuesta de, pues es lo que hay, sino podría esperarse más de todos estos sectores que, atendiendo a sus precisas funciones, están funcionando como un contrapeso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no solamente podría, yo creo que debería. Evidentemente que tenemos muchísimas fallas que venimos arrastrando. Yo no te diría que la prensa en México es inmunda, pero ciertamente pues, todavía nos falta mucho profesionalismo para tener, digamos, los estándares de los grandes periódicos, digamos, de las democracias liberales, aunque todo en su justa proporción, comparado como eran los medios de hace 40, 50 años, bueno, hemos hecho unos saltos cuánticos, ¿no? Pero el punto es, sí, ¿somos la prensa perfecta? Evidentemente no, como no somos la democracia perfecta, pero no porque somos imperfectos, entonces los aniquiles y vuelvas a lo que ya vimos que no funcionaba, ¿no? Y te digo, ahora poniéndole estos
patiños cómicos como los Lores Moléculas y la Keniata y el Pirata, que dices, bueno, Sí, no tiene sentido del ridículo, este hombre no se da cuenta realmente que es patético un pobre presidente que necesita pagar aduladores. Digo, eso lo habíamos visto, bueno, a mí yo nunca lo había visto, pero eso lo habíamos leído de Santana y de tipos así, ¿no? Nos reíamos hace 6 años de un Peña Nieto que se enojaba y decía, ya sé que no aplauden, y decían, híjole, verdaderamente qué tipo tan patético, tan endeble, tan inseguro. Bueno, ese hombre es Superman en comparación de este, ¿no? Que necesita pagar payasos vestidos de payasos y hasta luego darles prebendas políticas para que lo adulen. No solamente para que lo adulen, sino que les tengan que redactar las alemas para que ellos vayan y las lean. No sé, capaz que porque uno creció viendo a Larry King y a otros periodistas que eran buenísimos en la entrevista, pero duele ver cómo luego las preguntas son más largas que las respuestas, porque ellos quieren demostrarle su enorme aprecio, su gran admiración, o hacer juicios de valor contra colegas. Dices, bueno, ¿cuáles colegas? Contra periodistas, para que el presidente se luzca, o digamos, es como, mira, te voy a pagar para que le avientes pelotas fáciles al bateador, ¿no? Oye, Paco, a lo mejor aquí entramos en una polémica. Mira, yo sostengo que por supuesto es grotesco, incluso, y habla muy mal del presidente, que tenga como espejos a Lord Molécula o a Vicente Serrano. En verdad algo, es la abyección. Aunque creo que Andrés Manuel López Obrador, digamos, nos genera un escenario ya trágico de algo que de todas maneras en nuestro país sí ha ocurrido. Sobran nombres tanto de periodistas como de intelectuales o de medios, pero sí es algo que también en nuestro país ha ocurrido, el yo pago para que me aplaudas, el de los aduladores, de tal suerte que también abreva de una cultura. Pues sí, yo tengo cumplo 55 años este domingo, por si ocupas, pero ya tengo muchísimos años también viendo o viviendo pues distintos periodos presidenciales en donde en efecto hay una suerte de connubio y de aplausos atronadores yo recuerdo desde López Portillo hasta la fecha. Esto que estamos viviendo es una cosa grotesca y abyecta. Pero insisto, si es una ruta que no nos es del todo ajena, ¿no, Paco? No, bueno, no es del todo ajena para nadie. En todos lados del mundo siempre ha habido prensa que es más afín a un gobierno que otra, pero siempre había, digamos, una frontera de profesionalismo en el que decían, bueno, sí, pues yo puedo simpatizar contigo, pero tampoco no voy a ser tu foca aplaudidora. Siento que aquí, por N razones, muchos periodistas sintieron, este es mi candidato, he soñado con este gobierno toda la vida, no lo voy a criticar, y entonces ellos pues, claudican su misión que antes habían desempeñado a cabalidad. Y esa es la frontera que el verdadero periodista tiene que decir, momento. Podemos tener discrepancias o afinidades, pero yo soy el periodista y tú eres el poder, y si algo me valida a mí es yo ser tu crítico, no tu foca aplaudidora, no tu caja de resonancia. Y este personaje, si no se lo admite a su gabinete, pues menos se lo va a admitir a la prensa. Ahora, vuelvo. Nosotros, por profesión, tenemos que ser la oposición, digamos, los críticos, el ojo clínico contra el PRI, contra el PAN, contra el PRD, contra Morena, contra el que venga, contra la iglesia, contra los empresarios, contra el que venga. Eso, si tú quieres, nos hace oposición, pero es que la prensa tiene que ser opositora, tiene que ser, no opositora, crítica. Y este hombre quiere echarnos en el mismo saco que los partidos políticos o lo que él considera sus enemigos, porque él en el fondo lo que quiere es todo el poder para sí mismo. Sí, no, a mí me queda muy claro la distancia abismal que hay entre Paco Calderón y el Fisgón, en función no solo de los nombres y de las trayectorias, sino de las propias funciones. Uno hace periodismo y el otro hace propaganda.
Creo, ahí la dejo para en algún momento, me gustaría mucho que profundizáramos, y creo que sí, de todas maneras, hay, más allá de las propias simpatías que legítimamente tú o yo podamos tener con uno u otro presidente, ejemplos patéticos. Yo recuerdo Excelsior con Regino Díaz Redondo, ¿no? Seguramente tú también, o aquella declaración del dueño de Televisa, todos somos soldados del PRI. A la sazón, estos medios de comunicación, y solo cité dos, que habían concentrado buena parte de los recursos del erario en inserciones de publicidad o en beneficios clarísimos, como el que les otorgó Luis Echeverría precisamente a Regino Díaz Redondo para el golpe contra propio Julio Scherer, y así muchos ejemplos que me parece también sí ocurre, pues esta suerte de connubio entre la legítima opinión que tiene un profesional de la comunicación y un empresario de las mismas, y también los intereses, muchas veces legítimos, otras no tanto, como estos que se amparan en la asignación de publicidad para aplaudir la actitud que ha tenido histórica del Universal. Ha muerto el rey, viva el rey, y recordamos los grandes aplausos a López Portillo, los grandes aplausos a Miguel de la Madrid, incluso en el periodo del sismo, ¿te acuerdas? Siendo comparsas de la respuesta tan anodina y chafa que dio Miguel de la Madrid en relación con aquel sismo del 19 de septiembre, esos ritos, ¿no? Entonces hay como también ejemplos en esta prensa que sí, yo desde luego sé que no es completamente pía, ni la espero pía, ni estoy pontificando, solo estoy tratando de subrayar un hecho histórico que en Andrés Manuel López Obrador alcanza una coronación abyecta. Sí, vuelvo a lo mismo. Lo más triste del asunto es ver esta regresión a esos tiempos de Echeverría, del telegrama urgente, y estamos con usted, señor presidente, que pues en el caso particular de la jornada yo siempre lo esperaba, pero ahora aunado a ello, no solamente le basta, digamos, el aplauso acrítico de su prensa afín, sino que necesita de estos personajes de circo que vayan y hagan ese show patético, pues es la verdad. No, y no es su prensa. Oye, Paco, y finalmente, ¿cuál es el horizonte? ¿Cómo ves al país dentro del siguiente proceso electoral? ¿Lo ves habiéndose dado cuenta del error que incurrieron 30 millones de habitantes? ¿Ves un deterioro paulatino y la consecución todavía del poder omnímodo que trascienda a Andrés Manuel López Obrador en Claudia Sheinbaum o quien sea, o en quien sea, o ves sí la posibilidad de un fortalecimiento que evite esta suerte de regresión de la que hemos estado platicando? Mira, yo creo que viene la pelea de nuestras vidas. Cuando Winston Churchill tenía 60 años, él pensaba que toda su carrera política ya había pasado, y que a él pues ya lo que le restaba era retirarse, escribir sus memorias, etcétera. Todo lo que él había vivido hasta entonces pues había sido la obra de su vida, y de repente, ya viejo, se le cruza un señor llamado Adolfo Hitler y empieza a cambiar todas las reglas del juego, y este hombre dice, ¿sabes qué? Todo lo que yo he vivido simplemente fue el prólogo, porque esta es la pelea de mi vida. Y yo lo siento así. Esta va a ser la pelea de México por su democracia. No lo fue con el PRI, la transición y todo eso. Es precisamente ahora que está bajo ataque desde el poder, que va a ser para cualquiera que quiera que México sea una democracia, la pelea de su vida. No quiero jugar yo al pitonizo, porque precisamente el panorama actual es, este hombre evidentemente quiere una restauración al régimen que fue, con además algunos aspectos más totalitarios y más caudillistas y bufonescos, pero por otro lado, pues eso es imposible ya en el siglo XXI. Digo, si ya les es imposible a los herederos del castrismo en Cuba, que sigue siendo una cárcel completamente blindada, para un país pegado a la principal potencia del mundo, mediática, democrática, lo que tú quieras, intentar esa unanimidad, pues le va a ser imposible. Lo que puede resultar
sería un país caótico o un país inclusive que se desmiembre, porque evidentemente va a haber una parte del país que dice, perdóname, yo no me quiero tabasqueñizar. Feo. Me conmueve, me conmueve. Pero digamos, yo no veo un Querétaro cayendo fácilmente en las manos de un Martí Batres, y pues me encantaría ver un Tabasco que se volviera una especie de Nuevo León, pero va a ser muy difícil después de 6 años de voluntad explícita de frenar al México del siglo XXI. Para concluir, yo te diría, este hombre quisiera ser un héroe nacional y que dentro de 100 años los niños fueran a la tienda de la esquina y compraran su monografía y pegaran su estampita en la tarea de la escuela. Y lo que no entiende este hombre es que ya no hay tienditas de la esquina y ya no compras la estampita y los niños ya no pegan en la cartulina la tarea. Eso ya se acabó. Tenemos que pensar en lo que viene en el siglo XXI, porque si no lo hacemos y seguimos peleándonos por el hilo de negro de hace 50 años, vamos a perder el siglo XXI como perdimos el siglo XX. Y dentro de ese siglo hacer el recuento de los niños que murieron porque faltaron los medicamentos. Paco, me deja muy conmovido lo que dices. Yo creo que viene la pelea de nuestras vidas, emulando por supuesto a Winston Churchill, que de los pocos que rápidamente se dio cuenta que estábamos frente a un tirano y pedía a sus ciudadanos el mayor temple, la mayor decisión y sobre todo la mayor... Loco, no nos metas en otra bronca. ¿Perdón? Que sus compatriotas le decías, pero tú estás loco, nos quieres meter en otra bronca, ¿qué no te acuerdas de esa guerra horrible? Así es. Y él mismo decía, se trata de este que es un tirano. Yo creo que el principal aporte no solo fue convocar a la nación misma teniendo mucha gente en contra, sino su principal virtud está, habiendo tenido la razón y teniendo tanta gente en contra, haber tenido ese espíritu de hierro para enfrentar a quien él sabía perfectamente que se trataba de una amenaza para el mundo, ¿no? Así es. En sus memorias él decía, la Segunda Guerra Mundial ha sido la guerra más costosa en vidas y en dineros y en lo que tú quieras, y la guerra que pudo haberse evitado más fácilmente si en su momento le hubieran dado un estate quieto. Bueno. Muchísimas gracias, Paco. Sin duda una advertencia. Pero que conste que muchos lo advertimos, este hombre va a ser funesto como presidente, como lo está demostrando, y ahora vamos a tener que hacer un redoble de esfuerzos y a un precio infinitamente mayor de lo que pudimos haber evitado en el 2018, pero o reencauzamos a México al camino de las democracias occidentales, o esto va a ser banania. Ahí te digo lo que le comentaba Ricardo Alemán. A mí en lo personal me cuesta trabajo, no tengo todavía la solidez emocional que muchos de ustedes sí tienen. Me cuesta mucho trabajo no ver a intelectuales y periodistas que hoy critican a Andrés Manuel López Obrador, que en su momento le facilitaron y mucho la posibilidad de que él llegara al cargo. Me cuesta mucho trabajo verlos. Ahora, qué bueno, por supuesto, racionalmente y lo políticamente correcto es decir que bueno y hay que sumar más y más y más, pero no dejo de ver nombres y textos espléndidos, por supuesto, espléndidos, que de inteligencia de ninguna manera regateo la de nadie, sí, y que antes debimos haber hecho juntos lo que ahora ya descubrieron y ahora con lúcidos textos o comentarios están combatiendo. Yo todavía eso no lo puedo procesar y parte, creo yo, de la ética con la que al menos me conduzco es pues mostrar también las enormes debilidades que tengo, y una de esas debilidades es, me da mucho coraje, Paco, ver a esos intelectuales y periodistas conversos, defensores de la democracia, cuando antes apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mira, si el presidente no admite errores, está en la naturaleza humana el decir, chin, por orgullo yo tengo que hacer una maroma, pero no admitir que me equivoqué. Y en el fondo, pues ellos cargarán con la responsabilidad de saber para su fuero interno, me equivoqué. Ahora, si en los hechos ellos empiezan a ser el periodista que debieron ser entonces, pues bueno, más que decir, tú dijiste, tú esto, el otro. Decir, sí, claro. Porque las recriminaciones no sirven nada. Fíjate, bueno, no sé si todavía tienes tiempo, si no, no te lo Sí, por favor, dinos. Claro que sí, Paco. Se ha idealizado mucho en este país, porque aquí los recibimos, al exilio español de la Segunda República.
Lo que nadie dice es que el exilio español, entre ellos, se odiaban, se echaban la culpa del fracaso. Es que tú hiciste y tú me metiste el no porque tú saliste y tú fuiste demasiado radical, no es que tú fuiste un blandengue. Y por eso es que ese famoso gobierno en el exilio nunca se dio, porque lo que había era un montón de recriminaciones ante el fracaso. No, bueno, con los propios exiliados chilenos, ¿te acuerdas esos debates, no? Cuando empezaron a llegar por acá. Además es obvio, es decir, si nos quedamos en que es que tú dijiste y tú lo aplaudiste y tú le... Si ya están entendiendo ellos que metieron la pata, no se los restriegues. Ahorita jalemos juntos y ya luego, cuando más o menos restablezcamos el camino a la democracia que llevábamos, entonces sí nos peleamos con todo y nos volvemos a decir de no. De acuerdo, Paco, yo solo haría dos acotaciones, Paco. Una, por supuesto que tiene todo mi respeto a aquellas personas que, hombres o mujeres, hayan reconocido su error y así lo hayan expresado públicamente. Tú hace unos minutos hablabas de la enorme distancia que hay entre los medios de comunicación occidentales y la prensa mexicana, que no tiene la transparencia que uno quisiera que tuviera para expresar sus simpatías políticas, económicas, etcétera, etcétera. Pues qué más que alguien con total transparencia reconociera su propio error. A mí me parece que incluso ese es un ejemplo, por lo que has dicho, somos seres humanos, por eso en ese sentido admiro y respeto a, por ejemplo, Víctor Trujillo, pero me refiero a los que guardaron complicidad y siguen en ese silencio, que en efecto no se trata, como dices tú, de estarlo reproduciendo, ya en algún momento lo estaremos valorando, pero mientras... reflectores y apoyos y patrocinios y todas estas cosas ya los están captando, eso sin duda. Y dos, que es algo, si tú quieres, un poco más abstracto, pero no deja de llamar la atención. Enrique Krause añorando la dictadura perfecta, por Dios. No puedes responder por todos ellos, pero yo lo que te digo es, yo nunca había visto un gobierno, un presidente que desde el púlpito presidencial todos los días se fuera contra la academia, contra los intelectuales, contra los periodistas, contra los científicos, contra cualquiera que tenga algún tipo de mérito superior al del presidente, que hay que decirlo, abundan, porque el señor es un ignaro. Y se ve que trae un resentimiento de atrás, que allí sí puedo hacerle yo al pitonizo, decirle, no va a haber poder que le cure esa herida, esas heridas de la infancia. De la vida, sin duda. Yo a esto me refiero, Paco, a esto que acabas de comentar tú. Pensemos en los niños del siglo XXI, pensemos justamente en los valores de la democracia para anteponernos ante un tirano. Es decir, es un sentido incluso en positivo, es una exigencia a nosotros mismos, no el retrotraimiento de un conjunto de valores que nos pueden decir que todo el tiempo pasado fue mejor, porque entonces tenemos un presidente que dice así, pues entonces un tiempo antepasado todavía fue mejor, sino justamente eso que acabas de decir, cuando hablas del siglo XXI, disputarle el futuro al presidente de la República. Ese es el sentido que tenía y que tiene mi pregunta en relación con lo satisfecho que podemos estar de el entorno intelectual, político, periodístico, ético y moral, permíteme decirlo así, que pueda anteponer los valores de la democracia frente a esto, porque tú mismo lo has dicho, es la pelea de nuestras vidas, y en la pelea de nuestras vidas creo que los valores de la democracia son o deben ser, y ahí sí, aunque se oiga que estoy pontificando, deben ser los principales pilares para enfrentar esta cosa, la bestia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y evidentemente defender la democracia es muy difícil frente a la utopía, porque la utopía son promesas del mundo de caramelo y la democracia siempre es imperfecta, siempre tiene errores, siempre desencanta. Porque eso es ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, pero son las reglas que te permiten ir avanzando en pasitos, y probablemente para mucha gente, y eso es una cosa muy difícil de vender, puede haber una redención social, una redención económica, pero probablemente no te toque verla a ti, no le toque verla a tus hijos. Y cuando les dices eso, dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo prefiero que este pate me dé una lana, así sea un autócrata. Y es muy difícil rebatir eso. Preferimos una promesa a una realidad. Máximo en países pobres e ignorantes como nuestro.
Sí, sí, dame una promesa, no me des un sacrificio. Terrible, Paco, te agradezco mucho esta conversación, es en verdad muy enriquecedora para la comunidad, etcétera. Muchos de ellos, déjame decirte, ya nos decían, ¿y cuándo tienes a Paco? ¿Cuándo tienes a Paco? Para mí siempre es, por supuesto, un gusto tener un intercambio contigo. Ojalá y tengas la disposición para que este tipo de ejercicios los estemos repitiendo. Siempre, mi querido Marco, un gusto volver a platicar contigo desde hace, bueno, la última vez que nos vimos, no sé si acababa de ser electo el presidente o si estaba por ser electo, pero pues sí, nos hemos tardado 3 años. Espero, así es, pues ojalá que pronto nos veamos. Estos guisos que luego llegas a mostrar, pues ojalá yo pongo los vinos o algo por el estilo y me daría mucho gusto verte. Encantado, el día que quieras. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco. Te mando un abrazo grande, Marco. Cuídate mucho. Tú también. Paco Calderón, ya saben ustedes, es una delicia platicar con él.